Bueno, gracias a ti, Eva, y gracias a Javier por haberme dado la posibilidad de daros este seminario y presentar el fruto del trabajo, de mi trabajo a ICV ahí en La Rioja. Y nada, bueno, ya también os pido perdón si mi español no va a ser perfecto y por unos fallos que voy a hacer, ya os pido perdón, pero bueno, empezamos ya. Bueno, como ya podéis ver, este estudio se ha realizado, es un estudio que habla de la tipicidad de las sidras de Canarias. Es un estudio que ha sido realizado en el contexto del laboratorio de sabor, aroma y enología del ICV dirigido por María Pilar, ¿no? Y también junto con otros investigadores del IPNA de las Islas de Canarias, de Santa Cruz de Tenerife. El IPNA sería el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología. Y, y nada, como ya podéis ver, o sea, esa vez no hemos trabajado en vino, que es lo que se suele hacer ahí en el ICV, hemos trabajado con otra matriz, con la sidra. Vamos a ver bien entonces qué es la sidra. La sidra es el producto que resultante de la fermentación del mosto de manzana. Entonces, esa fermentación está dirigida por, como también pasa por el vino, por las levaduras del género Saccharomyces, ¿no? Y después de la fermentación alcohólica también hay una fermentación maloláctica procesada por bacterias, ¿no? Las bacterias que van a degradar el ácido málico y lo convierten en ácido láctico. Y es así que se obtiene la sidra. Bueno, después de haber visto qué es la sidra, vamos a ver dónde se produce. La sidra a nivel mundial se produce principalmente en los Estados Unidos, pero si ya vamos a enfocarnos en tema, digamos, en la región europea, vamos a ver que el principal productor es el Reino Unido, seguido de Francia y luego de España. Y aquí os puse la mapa de los países mayores productores de Europa, que son, como ya hemos dicho, Reino Unido, Francia y España, y también os he añadido un dato muy interesante, o sea, el nivel, el porcentaje de crecimiento del consumo de sidra entre los años 2014 y 2019 por Inglaterra, que es el mayor productor, y por España. Y vemos que España se destaca por un dato muy importante, o sea, tiene un crecimiento de consumo del 3,5%, que es un porcentaje mucho más alto del 0,2% de Inglaterra. Por esa razón nos vamos ahora a enfocar en el país español, ¿no? Como ya la mayoría de vosotros ya sabrán, la producción de sidra más desarrollada en España en regiones como la región asturiana, la región del País Vasco y pero nosotros, digamos, lo que vamos a hacer hoy es estudiar la tipicidad de las sidras de otra región de España, la región de las Islas Canarias. Ahora, alguno de vosotros a lo mejor se preguntará, ¿pero por qué la sidra de las Islas de Canarias? Bueno, la sidra tiene un consumo y una producción creciente en todo el mundo. ¿Eso qué significa? Que hay la posibilidad para una región como las Islas de Canarias de invertir en ese sector. ¿Por qué las Islas de Canarias? Porque su tradición de elaboración de sidra ya es bastante larga, la verdad. Aunque no sea muy conocida, de forma artesanal, esa se produce, se elabora ya al final del siglo XIX. También alrededor del siglo XVI ya habían empezado con el cultivo de los árboles de manzana. Entonces, esa es la razón por la que también vamos a estudiar la sidra de las Islas Canarias. Pero también lo que estamos intentando hacer es encontrar una tipicidad asociada a las características únicas de esa región, las Islas de Canarias. Tienen unas características como el clima, que es subtropical, un suelo volcánico, que son cosas que no encontramos en regiones como Asturias o el País Vasco, ¿no? Y también tiene una combinación de variedades autóctonas únicas, ¿no? Entonces, vamos a llegar al objetivo principal de nuestro estudio. O sea, nuestro objetivo por esa razón fue estudiar el efecto del origen de las sidras españolas en los parámetros químicos, en la composición polifenólicas y en las propiedades sensoriales de las sidras españolas, ¿no? Y también otro objetivo fue identificar los marcadores químicos y o sensoriales que eran asociados a esa tipicidad, a la tipicidad de las Islas Canarias. Bueno, hemos dicho que nuestro estudio se va a enfocar, ¿no?, en las Islas Canarias, pero nosotros hemos utilizado 18 muestras, pero hemos creído oportuno, correcto, comparar las Islas Canarias con las islas más producidas en España. Entonces, nuestro set de muestras era constituido de 6 muestras de Asturias, 6 de País Vasco y 6 de las Islas Canarias. Y para cada una de esas áreas
teníamos 3 sidras naturales y 3 sidras naturales espumosas. Bueno, si nuestro objetivo era llegar a una caracterización, a encontrar marcadores químicos y sensoriales, por supuesto, hemos hecho un análisis químico de los parámetros convencionales y de los composición polifenólica. Los parámetros convencionales lo analizamos a través de un multianalizador FOS. Entonces hemos medido parámetros como el etanol, el pH, la acidez, ¿no? Y también otros parámetros como las coordenadas y el AB, los ácidos hidroxisinámicos, lo hemos medido con el espectrofotómetro. Y mientras que por lo que contiene la composición polifenólica, los compuestos polifenólicos lo hemos medido a través de un UPLC con un triple cuadrupolo de masa a masa, ¿no? Y estos datos obtenidos luego lo hemos elaborado con una nueva dos factores para llegar a determinar que si había un efecto del origen del método de elaboración y de la interacción entre origen y método de elaboración sobre los parámetros que hemos medido, ¿no? Luego, después del análisis químico, también hemos hecho el análisis sensorial descriptivo, que se dividió en dos partes. La primera parte fue una prueba de agrupación con etiqueta. A los jueces, que eran jueces técnicos, 16, se le propusieron, se le mostraron 20 muestras. 20 muestras que eran 18 muestras que ya os he mostrado antes, más 2 muestras repetidas. Y a ellos le hemos pedido de hacer, ¿qué? De hacer grupos según similitud de características sensoriales. Tanto, entonces, por características sensoriales vamos a entender tanto sensaciones de olor como también en la boca, en la risa, en la boca, entonces, ¿no? Y le hemos pedido de hacer grupos justo a nivel físico, en la mesa, entonces desplazar las copas y hacer esos grupos. Después que habían creado estos grupos, los jueces le hemos pedido de hacer otra pequeña tarea, o sea, de llegar a decir, a llegar a etiquetar cada grupo con un atributo, 1, 2 o como máximo 3 atributos, ¿no? Y entonces que era el atributo por lo cual cada grupo, digamos, había sido agrupado. Y nada, luego los datos obtenidos fueron analizados con un escalado multidimensional para luego llegar a hacer un análisis clúster. La segunda parte del análisis sensorial descriptivo, ¿cuál fue? Fue un perfilado rápido, también dicho flash profile. En este caso, si antes, en este caso, hemos intentado hacer que caracterizar el espacio sensorial de todas las islas españolas, porque había todas las 20 muestras, todas las 18 muestras, aquí hemos hecho otra cosa, hemos utilizado 8 muestras, o sea, 6 muestras de las Islas de Canarias, porque ahora nuestro objetivo cambia. Nos vamos a enfocar ya en el perfil sensorial de las Islas de Canarias. Entonces hemos utilizado 6 muestras de las Islas de Canarias, más una típica asturiana, más una típica del País Vasco, y bueno, y también 2 muestras repetidas, siempre para averiguar la fiabilidad de los datos. Los jueces eran jueces entrenados. ¿Qué significa? Significa que eran jueces que están acostumbrados a tratar juntos y entonces tenían un vocabulario común. La tarea que, bueno, digamos, lo que hemos pedido a los jueces fue eso, de probar toda la muestra que le hemos propuesto y de anotar los atributos que más le permitían de diferenciar las muestras entre ellas. Eso en un primer lugar. En un segundo lugar, vemos aquí esa escala, le hemos pedido a los jueces de anotar para cada atributo que ellos habían encontrado, le hemos pedido de anotar la intensidad de cada muestra. Entonces iban a colocar la muestra, por ejemplo, la muestra número 1 la iban a colocar aquí, la muestra número 2 también, porque tenían esa intensidad, mientras que la muestra número 3 la iban a desplazar y la iban a colocar aquí. Entonces lo que hemos obtenido fue un ranking, digamos, de según el nivel de intensidad de cada muestra por cada atributo. Los datos adquiridos luego fueron analizados con un análisis por clúster generalizado, un APG. Bueno, luego con el objetivo de llegar a relacionar también los datos sensoriales con los datos químicos, hemos analizado los compuestos volátiles, ¿no? Con los compuestos volátiles, lo que hemos hecho ha sido medir los volátiles minoritarios
que fueron detectados, fueron analizados, antes fueron extraídos con una microextracción líquido-líquido y luego fueron analizados con un gas cromatógrafo a ionización de masa. Mientras las informaciones sobre los volátiles mayoritarios fueron obtenidos gracias a una extracción de fase sólida, luego analizada con un gas cromatógrafo con cuádruplo de masa. Ahora llegamos a los resultados. Y hemos dicho que íbamos a buscar el efecto del origen, método y origen por método sobre los parámetros. Y aquí vemos que sí, es verdad que el origen tiene un efecto sobre unos parámetros, como el grado alcohólico y también la tonalidad. Pero vamos a ver bien. En esa gráfica se ve que las sidras de las Islas de Canarias se destacan por tener un grado alcohólico más alto si comparado, si enfrentado con la sidra de Asturias y del País Vasco. Mientras, por lo que concierne la tonalidad, que es, por tonalidad se entiende la relación entre la absorbancia 420 y 520, vemos que la sidra del País Vasco tiene un tono más amarillo, mientras la sidra de Canarias y la sidra de Asturias tienen una tonalidad más baja, que igual entre las dos se parecen bastante. Luego también hubo un efecto sobre algunos de esos parámetros del método, pero no voy a hablar de eso porque no hemos trabajado bajo de esa hipótesis. Pero sí que nos vamos a enfocar ahora sobre el efecto del origen, de la interacción entre el origen y el método, que hubo un efecto significativo sobre parámetros cual la acidez volátil, la acidez total, la luminosidad y la intensidad colorante. Bueno, y bueno, aquí tenemos las cuatro gráficas y la primera gráfica vemos que por lo que concierne las islas de Canarias, independientemente del método, las islas de Canarias tienen una acidez volátil bastante baja, mientras sí se ve un efecto muy claro, muy fuerte sobre el método de elaboración de la sidra del País Vasco, que de hecho las sidras naturales tienen una acidez volátil muy alta. Ahora, por la acidez volátil, la acidez total. A ver, la acidez total de las sidras de las Islas Canarias están en un rango bastante bajo. Y tampoco aquí, como antes, no hay un efecto del método. Mientras, sí, es verdad, por lo contrario, es verdad que hay un efecto muy fuerte del método en el parámetro de la luminosidad. Por luminosidad entendemos la claridad del vino. Entonces, ¿eso qué significa? Que las sidras de Canarias naturales vemos que tiene una claridad muy baja, ¿no? Enfrentada con la claridad de la natural espumosa. ¿Eso qué significa? Que esas serán más oscuras, las naturales, mientras las naturales espumosas serán más claras. Y este parámetro de la luminosidad se puede relacionar bien con la intensidad colorante. Y vemos que entonces la intensidad colorante será más fuerte por las sidras naturales, mientras entonces más alta, mientras será más baja por las sidras que son natural espumosas. Bueno, antes de llegar a hablar de la composición polifenólica, quiero llamar la atención sobre el dado de los ácidos hidroxicinámicos. Aquí no hay ningún efecto significativo sobre, la NOVA no indica ningún efecto significativo sobre los ácidos hidroxicinámicos, pero igual se podría destacar este dado que podríamos definirlo significativo porque está alrededor del 90%. Y calculando los ácidos hidroxinámicos como la absorbancia a 320 nanómetros con el espectrofotómetro, hemos visto que tenían los niveles más altos eran relacionados con la sidra de Canarias, mientras por las otras sidras de las otras zonas había niveles mucho más bajos. Y eso lo hemos podido confirmar después con el análisis de la composición polifenólica, con l'UPLC, que entonces entre los compuestos químicos, concretamente hemos podido ver que el ácido transferúrico y el ácido transcumárico, que son ácidos hidroxicinámicos, tienen niveles mucho más altos de la sidra asturiana y del País Vasco. Además, siempre si vamos a quedar siempre en el tema del efecto del origen
en las islas en las islas de las Islas Canarias, vemos que también el ácido neoclorogénico y el ácido transaconítico se destacan por tener niveles muy altos de estos compuestos y comparados con los niveles de las otras áreas de España. Bueno, eso era por lo que concernía la composición polifenólica. Ahora llegamos a los resultados del sorting task, de la prueba de agrupación, entonces de la prueba de análisis sensorial. Y vemos que se formaron, cuando le hemos pedido antes de agrupar a los jueces, de agrupar las copas según sus características de similitud, el resultado que nos dio el análisis cluster fue eso. O sea, se formaron tres grupos distintos. El grupo de azul, caracterizado por el odor de reducido, el carácter dulce. El grupo en rojo, caracterizado por los atributos de fruta fresca y dulce. Y, en fin, el último grupo, verde, que agrupa la mayoría de las muestras, caracterizado por los atributos de fruta fresca, ácido y baja intensidad aromática. Bueno, ahora vamos a ver bien, de estos tres grupos, las islas de las Islas Canarias se van a colocar en los tres grupos. De hecho, tenemos dos en el grupo azul, tres muestras en el grupo de rojo y una muestra en el grupo de verde. Entonces, ¿eso qué nos permite decir? Nos permite decir que hay perfiles sensoriales distintos para las muestras de las Islas de Canarias, aunque podríamos decir que casi aparece un perfil propio caracterizado por los olores de fruta fresca y dulce, dado que tenemos tres muestras de Canarias juntas en un mismo grupo. Bueno, antes de llegar al Flash Profile, si antes hemos trabajado sobre todas las muestras, ahora lo que hemos hecho por el Flash Profile fue trabajar en las 6 muestras de Canarias, ¿no? Esas que están evidenciadas aquí, y hemos añadido también una muestra de Asturias y una muestra del País Vasco, que era representativa de su zona de origen. Y el resultado del Flash Profile fue eso. O sea, hemos obtenido esa GPA que nos enseña que hay 3 perfiles sensoriales aromáticos distintos que caracterizan la Sierra de Canarias. El primer perfil, un perfil típico de la Sierra de Canarias que caracterizado por los olores de fruta compotada y pastelería. Un segundo perfil caracterizado del olor de reducción, donde se encuentran las Islas de Canarias que comparten ese perfil con las sidras asturianas. Y un tercer perfil caracterizado de manzana ácida y fruta tropical que comparte ese perfil que está compartido con la sidra del País Vasco. Bueno, entonces hemos visto los análisis químicos, los resultados. Hemos visto los resultados del análisis sensorial. Ahora vamos a ver los resultados que hemos obtenido analizando los compuestos volátiles. Bueno, lo que hemos hecho fue antes obtener todas las informaciones, o sea, sobre las moléculas, entonces las informaciones sobre la concentración de las moléculas, de cada molécula, de cada muestra. Y luego después de haber obtenido esa concentración, hemos decidido trabajar con el OAV. El OAV sería el Odor Active Value, que sería la relación entre la concentración de esas muestras, de la molécula de esas muestras, dividido por el umbral de percepción. Y aquí os puse también un ejemplo. Después de haber calculado entonces el OAV de todas las moléculas, hemos decidido trabajar con vectores de aromas. ¿Qué significa? Que hemos decidido de agrupar todas las moléculas según su similitud, sea química, sea su similitud de olor. No, y aquí también os puse un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos el vector de aroma de los metoxifenoles que huelen ahumado, quemado. Y todos los compuestos que están en este vector. Entonces, después de haber calculado el OAU de cada vector, de cada molécula, hemos hecho la suma. Entonces, después, en un tercer momento, hemos calculado la suma de los AV de todos los vectores y le hemos aplicado una nova.
una loba con un factor fijo, que era el cluster factor fijo, eran los clústeres del perfilado rápido, del fresh profile que hicimos antes. ¿Esto por qué? Porque nuestro objetivo era relacionar, o sea, el aspecto sensorial con los compuestos químicos que eran presentes dentro de la sidra, ¿no? Y el resultado de la nueva fue eso, o sea, los metoxifenoles y las gamma-lactonas que huelen respectivamente a ahumado y frutal y melocotón, se destacaban por tener un efecto significativo. Entonces era la molécula, eran los vectores que tenían un efecto significativo más fuerte. Entonces, ¿qué hemos hecho? Con esos dos vectores le hemos aplicado unos scatter plot, el cuyo resultado fue eso. Ese scatter plot nos muestra tres grupos, tres perfiles de olores, ¿no? Y el primer grupo que se destaca por tener una cantidad de gamma-lactonas muy elevada es el grupo caracterizado por el olor de manzana ácida y fruta tropical, que se destaca porque los otros dos grupos tienen niveles más bajos de gamma-lactonas, ¿no? Entonces, y esto es el primer grupo. Luego también hay otro grupo de fruta compotada y pastelería que tiene niveles muy altos de metoxifenoles, que eso, como hemos dicho antes, recordaba a una nota ahumada. Y luego otras tres muestras que volvían a reducción. Entonces, tenía poca cantidad de la gamma-lactona y poca cantidad de metoxifenoles. Pero igual, sin embargo, no podemos excluir una posibilidad, o sea, la posibilidad que hayan interagido, hayan interferido, hayan contribuido a este otros vectores de aroma que no hemos considerado durante nuestro trabajo. Por ejemplo, la fruta compotada pastelería es un olor que podría ser atribuido a moléculas como los aldehídos de Strecker, que no hemos medido. Y también el olor de reducción se podría explicar gracias a la presencia de moléculas como los azufratos volátiles, o también otro vector, otra categoría de moléculas que podría explicar el olor a fruta tropical, podría ser los mercaptanos volátiles. Estos compuestos no han sido medidos durante nuestro trabajo, pero sí que, o sea, en futuro se podrían medir para confirmar los resultados que acabamos de obtener. Entonces, en conclusión, ya llegamos a las conclusiones. Hemos llegado a obtener lo que estábamos buscando. Hemos encontrado marcadores de tipo químico y de tipo sensorial, y hemos averiguado que hay un efecto del origen sobre esos parámetros. Por lo que el grado alcohólico hemos visto que se destaca, tiene un efecto, el origen. Las Islas Canarias tienen un efecto más fuerte, quizás por su clima subtropical, entonces tiene unos niveles más altos y comparado con las islas de las otras regiones de España. La tonalidad también, hay un efecto del origen sobre este parámetro, que donde las islas de Canarias se parecen mucho a las islas de Asturias. Luego, también la composición química, por lo que concierne los ácidos hidroxisinámicos, hemos visto que las islas de Canarias tienen niveles bastante altos, junto con los otros dos polifenoles, que son el ácido aconítico y el ácido neoclorogénico. Por lo que concierne el perfil sensorial, en vez podemos decir que hemos encontrado tres perfiles sensoriales de las islas de Canarias. El primer perfil fue eso de la fruta compotada y pastelería, que es específico y único de las islas de Canarias. El segundo perfil es eso que huele a manzana ácida y fruta tropical, que también ese perfil está compartido con la sidra típica del País Vasco. Y luego un tercer perfil que huele a reducción, que también está compartido este perfil con la sidra típica de Asturias. Bueno, este trabajo entonces que nos permite llegar a decir otras cosas, ¿no? O sea, llegar a otras perspectivas. La perspectiva, de hecho, será esa de definir cuáles van a ser las características químicas y sensoriales
que se quieren fomentar para definir un perfil típico de la islas de Canarias. O sea, si vamos a fomentar las características que hemos encontrado que son típicas de las islas de Canarias, podremos luego llegar a promover una certificación de Islas de Canarias bajo un esquema de DO. Entonces, el primer paso en escoger cuáles son las características que queremos comentar y en segundo momento poder promover una certificación bajo de un esquema de denominación de origen. Y nada, mi seminario ya se acaba aquí y tengo que agradecer, bueno, el Erasmus for Traineeship que me permitió quedarme ahí unos cuantos meses en el ICVV, y también tenemos que agradecer el proyecto Sidracan porque es el proyecto que ha financiado nuestro trabajo, y los productores de la sidra de las Islas Canarias que nos han permitido trabajar sobre sus productos. Y nada, también tengo que agradecer a todo el grupo del Laboratorio de Sabor y Aroma de Enología, María Pilar, Puri, Maribel y todos los demás, porque me han permitido de verdad de trabajar muy bien ahí, de aprender mucho, de trabajar de verdad muy, muy a gusto. Y nada, y eso. Y aquí acabo mi seminario y eso.